La palabra que vamos a compartir hoy lleva por título Volveos a mí. Volverse al Señor. Volveos a mí. Dice Zacarías 1. En el 8º mes del año segundo de Darío vino palabra de Jehová al profeta Zacarías, hijo de Berequías, hijo de Idó, diciendo: Se enojó Jehová en gran manera contra vuestros padres. Diles pues, así ha dicho Jehová de los ejércitos: Volveos a mí, dice Jehová de los ejércitos, y yo me volveré a vosotros, ha dicho Jehová de los ejércitos. No seáis como vuestros padres, a los cuales clamaron los primeros profetas, diciendo: Así ha dicho Jehová de los ejércitos: Volveos ahora de vuestros malos caminos y de vuestras malas obras. Y no atendieron ni me escucharon, dice Jehová. Vuestros padres, ¿dónde están? Y los profetas, ¿han de vivir para siempre? Pero mis palabras y mis ordenanzas que mandé a mis siervos los profetas, ¿no alcanzaron a vuestros padres? Por eso volvieron ellos y dijeron: Como Jehová de los ejércitos pensó tratarnos conforme a nuestros caminos y conformes a nuestras obras, así lo hizo con nosotros. El inicio del profeta Zacarías comienza con un llamado al arrepentimiento. En esta expresión, volveos, vuélvanse a mí. Y esta enseñanza que no tuve que pensar tanto qué es lo que iba a predicar, pues me tomé de lo que el Señor nos habló en la última reunión que tuvimos, donde el Señor nos habló en algún minuto de volvernos a Él, y yo me volveré a vosotros. Así que quise profundizar en esta frase que sé que proviene de la palabra. Muchas veces cuando el profeta o la profeta trae palabra de Dios, está hablando lo que está en la Biblia, pero lo está hablando la autoridad del Espíritu con ciertas cosas que el Espíritu añade. Pero está centrado, podemos decir que cuando la profecía viene de la palabra, que es más sólida, es más robusta y para uno coge mayor sentido. A tantos falsos profetas que proliferan tantas cosas que ni siquiera tienen coinonía con la palabra. Y yo creo que es una frase que a mí personalmente me confronta, y sé que a más de algunos de nosotros también. ¿Qué podemos extraer para introducirnos? Zacarías, además de profeta, fue sacerdote. El libro de Zacarías, que no vamos a estudiar en profundidad, es un libro bastante complejo, se fundamenta principalmente en los sacerdotes, el templo y la purificación del pueblo. ¿Por qué? Porque Israel, Judá, el pueblo de Dios, en este caso digamos Judá, si nos remontamos a lo que ya hemos hablado en diversos estudios, el Israel antiguo fue conquistado por los asirios. 10 de sus tribus fueron exiliadas, arrasadas y devastadas y esparcidas, y solo quedó la casa de Judá y de Benjamín, pero principalmente la de Judá, de donde posteriormente vendría la descendencia de Cristo, que es la simiente que Dios preservó desde Adán a Abraham, desde la casa de Judá, donde se iba a levantar el Mesías. Pero Judá, a pesar de haber hecho las cosas mejor que las tribus del norte y que la casa de Israel, a su debido momento también insistió en pecar pérfidamente contra Dios, rebelarse contra Él, y a causa de esto, Nabucodonosor y el imperio babilonio sitiaron la ciudad de Jerusalén y la conquistaron. ¿Y dónde calza muy bien toda esta idea? Con la profecía de Jeremías. Recordamos Jeremías capítulo 25, donde Jeremías habla de 70 años de desolación, donde Dios le muestra al profeta que a causa de los pecados y la rebeldía del pueblo, de no volverse a Dios y de andar en pos de sus vanidades y de sus pensamientos, vendrían 70 años de desolación, donde el pueblo iba a ser llevado en cautiverio, el primer templo iba a ser destruido,
y Jerusalén iba a ser puesta por escarnio y burla de las naciones. Por tanto, el contexto del profeta Jeremías se sitúa aproximadamente en el año 520 a.C. Ya todos los judíos que se encontraban expatriados, que a causa de la invasión de Babilonia fueron llevados a diferentes naciones, arrancando, huyendo o siendo deportados por el mismo imperio, todos los judíos están regresando a Jerusalén. Dios los está convocando, ya se acerca el fin de estos 70 años de desolación. Y están todos alerta y pendientes a lo que va a hacer Dios ahora. También tenemos por allí el profeta Daniel en capítulo 9, donde Daniel levanta una oración y un clamor por su pueblo, donde Daniel hace una oración preciosa, y él, conforme a lo que dice Daniel 9, dice que él, escudriñando el libro de Jeremías, o sea que él tuvo acceso a leer al profeta Jeremías, él ve que la fecha se está cumpliendo de estos 70 años. Y él también está intercediendo para que el pueblo se vuelva al Señor y Dios comience a restaurar todo lo que ha sido destruido a causa de este imperio gentil. Así que vemos un contexto donde están todos dispersados y están recién regresando. O sea, es momento de reconstruir, de reedificar. Y por eso el profeta sienta las bases, inicia su profecía, inicia su libro llamando al arrepentimiento, lo primero. Y pone de ejemplo a los padres, a sus progenitores, a los que estaban antes de ellos, los cuales fueron rebeldes, pecaron en gran manera contra el Señor, y por causa de ello el Señor se airó en gran manera. Amén. Amén. Es probable que Zacarías se haya conocido con Ageo, el profeta del libro anterior. Me gusta el libro de Ageo, son solo 2 capítulos, pero me gusta mucho. Amén. En Esdras 5.1 se habla de que los dos Dios los levanta para reconstruir el templo, para restituir al pueblo. Amén. Entonces, les decía yo que es probable que Zacarías con Ageo, estos 2 profetas, se hayan conocido. Y Dios, le cuento esto acerca de ellos dos, porque esto fue una de las ideas que al final de la predicación me lleva a hacer un segundo estudio. Por una parte, a Ageo se le llama a reconstruir el templo y restituir los sacrificios. Recuerde usted que el pueblo de Dios en la antigüedad tenía un templo donde ellos adoraban al Señor, donde iban a buscar allí, donde iban a rendir su culto, sus sacrificios, sus holocaustos, y llevaban todo el sistema de sacrificios conforme a la ley de Moisés. Entonces Ageo está siendo llamado a enviar este mensaje de reconstruir el templo y de restituir los sacrificios. Mientras que a Zacarías se le solicita la renovación espiritual del pueblo, a que sean renovados, a volverse a Dios, a no cometer los mismos errores. ¿Cuál es la gran preocupación de Zacarías en los versículos que acabamos de leer del 1 al 6? Es que los repatriados, es decir, los que son devueltos a su patria, todos estos que han sido llevados a diferentes naciones y se encuentran durante este imperio Medo-Persia, quienes son aquellos que le permiten a Israel, a Judá, volverse a su nación y reconstruir el templo, si no me equivoco, por orden de Artajerjes. Y también ahí se encuentra desarrollando una labor esencial un siervo de Dios llamado Nehemías. El pueblo está volviendo, y la preocupación de Zacarías al reconstruir la ciudad, reconstruir el templo, reconstruir los sacrificios e iniciar un nuevo comienzo, es que la generación actual cometa los mismos errores de los antepasados, cuya desobediencia desató el castigo de Dios. Dentro de otro punto aquí señalado como introducción, es lo que le acabo de titular: no ser como ellos, rebeldes. Tenemos en la Biblia una cantidad de ejemplos de esto, donde podemos ver cómo el pueblo una y otra vez se comportó desleal, obstinado, y no atendió al consejo de Dios. Amén. Así que le voy a contar unas cositas adicionales acerca de este libro interesante,
donde Judá, donde los judíos se encuentran regresando a su nación, donde se va a restituir la nación y van a iniciar un nuevo ciclo, y el profeta Zacarías les llama a un arrepentimiento genuino y se nos muestra la condición de los padres, y es algo de lo cual vamos a hablar. Los versículos 2 y 3 de este llamado del profeta nos hablan de que se enojó Jehová en gran manera, dice, contra vuestros padres. Diles pues, así ha dicho Jehová de los ejércitos, volveos a mí, dice Jehová de los ejércitos, y yo me volveré a vosotros, ha dicho Jehová de los ejércitos. Esta frase, Jehová de los ejércitos, se usa bastante, es uno de los diferentes nombres que tiene el Señor. Amén. Si no me equivoco, es Jehová Nisí, Jehová de los ejércitos. Amén. Él es el rey de los ejércitos. Amén. Él es quien tiene poder y potestad por sobre todas las cosas. Así Y aquí se nos habla de que el Señor se ha enojado en gran manera. La palabra hebrea katzab, que significa estar enojado o provocar a ira. ¿Por qué está airado en gran manera? Como señala el texto. No dice, se enojó Jehová contra vuestros padres. Dice, se enojó en gran manera. Está muy airado. Lo han provocado a ira. La respuesta a por qué se encuentra el enfado de Dios sobre los padres, sobre la nación en la antigüedad, lo responde el versículo 4, cuando les dice, volveos a mí, y yo me volveré a vosotros. No seáis como vuestros padres, pero ojo, a los cuales clamaron los primeros profetas, diciendo, así ha dicho Jehová de los ejércitos, volveos ahora de vuestros malos caminos y de vuestras malas obras. ¿Y qué pasó con esta generación anterior? No atendieron ni me escucharon. El motivo por el cual el Señor no atendieron ni me escucharon. ¿Por qué el Señor se encuentra tan airado con esta generación anterior? Y el profeta quiere que no cometan este error. Es porque no atendieron al llamado y no escucharon las palabras de los profetas. No se quisieron volver de sus malos caminos. Y es algo en lo cual nosotros hoy en día podemos estar tropezando. En nuestra vida espiritual, ¿en cuántas prácticas estamos tropezando constantemente, cometiendo los mismos errores, y creemos que podemos darnos el lujo de pisotear la gracia que Cristo nos ha impuesto? Sabemos que estamos en un cuerpo de pecado y que las pasiones luchan todos los días de diversas formas en nuestra vida, pero no podemos estar todo el tiempo de constante creyendo que el remordimiento nos va a llevar a una verdadera actitud de arrepentimiento. Gloria a Dios si usted al menos siente remordimiento cuando hace algo indebido, porque hay gente que ni lo siente. Amén. Pero el remordimiento, la pena y el dolor que uno siente en el instante que ha cometido un error, dura el instante. Y mañana lo vuelve a cometer. Y pasado mañana y la semana siguiente. E insistimos en una actitud obstinada, recurrente, y no atendiendo al consejo ni al llamado verdadero de arrepentimiento y de volverse al Señor con todo el corazón. Donde la palabra la semana pasada nos hablaba de lo importante que es santificarnos. ¿Cierto? Amén. Amén, Señor amado. Así que el Señor se encuentra airado porque el pueblo no atiende y no escucha. ¿Y cuántas veces nosotros aquí, a través de un video, a través de un hermano, a través de un amigo, a través de estas mismas predicaciones, el instrumento que Dios ponga, insistimos en escuchar, en oír, y cometemos los mismos errores, y no sabemos también que el Señor se aira, se enoja, se enfada? Amén. Porque muchas veces parecemos que no entendemos el carácter de Dios, pero
De alguna manera somos hechos a imagen y semejanza de Él. Si usted como madre, si usted como padre ve que su hijo o su hija comete el error, es insolente una y otra vez, ¿usted va a aplaudir y se va a reír? Entonces no tenemos que hilar tan profundo para entender el carácter y la mente de Dios. De un ejemplo tan sencillo como ese podemos entender que nosotros como hijos de Dios y no bastardos necesitamos corrección y Dios nos agrada cuando siendo llamados hijos, habiendo recibido su gracia, persistimos en cometer pecado pérfidamente y hacer la vista gorda a nuestro vivir diario, ¿cierto? Así es. Entonces aquí el volveos es para un pueblo que ha conocido de Dios, porque es volver. Amén. Vuélvanse a mí. No es conózcanme, Amén. es vuélvanse. Así que el motivo esencial el motivo por tanto del aislamiento del Señor es no atender a la reprensión e insistir en lo mismo. La semana pasada se nos habló de alguna manera de parte de Dios, por misericordia y gracia, y a más de alguno Dios le amonestó. Lo esencial y lo importante es que a ese consejo le atendamos y no sigamos llevando el mismo caminar. Aleluya. Yo tengo aquí anotado, en un principio uno pareciera no comprender la actitud de Dios y mirar solo lo superficial. Pero si recordamos el contexto del libro, apreciamos que los padres, es decir, aquella generación anterior, en la que está comparando el profeta con la generación actual y les está diciendo no sean como ellos, esa generación fue duramente golpeada por los babilonios y parte de ella fue llevada al exilio. Fue terrible el juicio que tuvo que vivir la tribu de Judá, el reino de Jerusalén en aquellos días. Y muchas veces no entendemos por qué el Señor se ha ido de tal forma. Es un tema que hemos señalado en el pasado y es lo que yo le ejemplificaba recién en el ejemplo de un padre, de una madre ante un hijo y ante una hija. Y quiero que vayamos al libro del profeta Jeremías en el capítulo 25 para que comprobemos lo que nos habla Zacarías. Zacarías les dice en el versículo 4, no seáis como vuestros padres a los cuales clamaron los primeros profetas. Aquí Zacarías está citando a los profetas que fueron los que llamaron a Judá al arrepentimiento y también a Israel en su momento. Entonces, veamos alguna cita que se relacione con esta reprensión de parte de Dios, donde Él ya le había insistido fuertemente en volverse a Él. Porque como he dicho en más de una ocasión, nadie anda libre y sin dueño por la vida. Si no servimos a Cristo, hay uno que está atento, golpeando la puerta para decirte ven conmigo, porque aquí me vas a servir a mí, aquí no vas a andar huérfano. Aquí tú no eres autónomo, ni te vales por ti mismo. Si no sirves al Todopoderoso, la servidumbre me la debes a mí, Satanás. Así que tenemos dos caminos que tomar. Es así la realidad que nos ha tocado enfrentar y no podemos crear una realidad tercera ni cuarta porque no tenemos capacidad creadora de trascender a otra dimensión y efectuar cosas alucinadas que hoy se promueven. Porque lo que está establecido en fundamento y en palabra lo ha decretado el Señor y no hay nada fuera de Él. Y el camino de bendición es el camino que Cristo nos está invitando a recorrer. Así que Jeremías 25 es lo que vamos a buscar y a leer acerca de esta profecía de los 70 años de desolación. Para ver qué fue lo que pasó en el pasado, qué hicieron los padres, cómo se comportaron, por qué motivo vino el juicio y por sobre todo para que nosotros no cometamos estos errores y pongamos atención y escuchemos. Amén. Escuchemos al Señor, pongamos atención a lo que Él hoy nos está hablando. Jeremías 25, 1 nos retrata una profecía que Dios le da a Jeremías para todo el pueblo de Judá.
mientras reinaba Nabucodonosor. Se dice que se le habló esta profecía a todo Judá y a todos los moradores. Leamos el versículo 3 en adelante. Jeremías les dice: desde el año 13 de Josías, hijo de Amón, rey de Judá, hasta este día, que son 23 años, ha venido a mí palabra de Jehová, y he hablado desde temprano y sin cesar, pero no oísteis. Y envió Jehová a vosotros todos sus siervos los profetas, enviándoles desde temprano y sin cesar, pero no oísteis, ni inclinasteis vuestro oído para escuchar. Cuando decían: volveos ahora de vuestro mal camino y de la maldad de vuestras obras, y moraréis en la tierra que os dio Jehová, a vosotros y a vuestros padres para siempre. Y no vayáis en pos de dioses ajenos, sirviéndoles y adorándoles, ni me provoquéis a ira con la obra de vuestras manos, y no os haré mal. Pero no me habéis oído, dice Jehová, para provocarme a ira con la obra de vuestras manos para mal vuestro. De los versículos 3 al 7 se encuentran varias claves interesantes, hermano. Antes de que comiencen estos 70 años de desolación, el profeta dice que lleva 23 años amonestando. Ya lo he mencionado en alguna enseñanza y fue lo que Dios me volvió a dar, pero hoy lo vamos a profundizar conforme al texto. 23 años. ¿Cuánto tiempo debe pasar en nuestras vidas para que entendamos? Mire que amplia la gracia y la misericordia de nuestro amado, que pueden ser que llevemos 6 meses, 8 meses, 1 año, 10 años desorientados, y Él continúe en su eterno y determinado consejo, diciéndonos: hijo mío, vuelve a casa. Deja de comportarte de esa forma. Amén. Deja de seguir el ejemplo, no solo de los padres, de lo que te deja la Biblia, sino también ve la realidad de tu vida. Y lo que tu simiente, tu padre y tu madre quizás hizo, ¿por qué tú repites el error? Algo que voy a mencionar después también. Amén. Aquí nadie está exento de cometer errores, pero debemos aprender de ello. No en vano Dios nos ha dado una mente formidable para razonar. Qué interesante que menciona aquí, Dios me pone esto que yo había notado, pero ahora lo veo 2 veces. Dice: y he hablado desde temprano y sin cesar. 2 veces le dice lo mismo. Les he hablado desde temprano y sin cesar. ¿Qué nos habla esto? De lo primero, que el Señor siempre, lo primero que Dios ponía este consejo, ponía esta palabra, desde temprano y sin cesar en la nación de Judá una y otra vez. Y ciertamente en nuestras vidas también Él lo coloca de forma recurrente, para que no cometamos los errores ni repitamos ellos. Aquí se dice: pero no oísteis, les dice. Pero no oísteis. Lo que ya hablaba el profeta Zacarías. No atendieron ni escucharon, decía Zacarías. Y Jeremías, el que va a contemplar el derramamiento de la ira de Dios sobre este pueblo pérfido y pecador, dice: pero no me habéis oído. Pero no oísteis ni inclinasteis vuestro oído. Se repite este patrón. Qué importante esta facultad que tiene el ser humano de escuchar y de oír. ¿Qué significa el oír? Ya se lo he dicho. ¿Se acuerda alguien? ¿Qué significa oír en la Biblia? Obedecer. Para que no se le olvide. Amén. Verbo hebreo que nos habla de escuchar, es decir, obedecer.
y prestar atención. Es como lo que yo no tengo, es como lo que dice mi padre, que tiene sus toques y sus frases interesantes. Él siempre me decía, no es lo mismo ver que observar. Yo cuando era chico y andaba en la calle, me decía, vea pero observe. Porque ver, usted ve nomás, está viendo, pero el observar está el detalle. Amén. Amén. Cuando yo observo, yo veo el detalle, yo veo que están vestidos de cierto color, con ciertos rasgos, que pasa algo, que está esto prendido. Estoy contemplando con detalle. Se descubren cosas. Esa es la distinción entre oír y escuchar. Por una parte, usted está escuchando este mensaje, es decir, está viendo, pero no está observando, es decir, no está prestando atención. Es decir, que la palabra que Dios le entrega y le ha venido entregando, usted la escucha, pero no obedece. No atiende el consejo que la palabra le está dando, no yo como el instrumento que Dios ha puesto. Dios quiere que nosotros podamos oír verdaderamente, que es atender al consejo y obedecer a lo que Dios nos demanda. Es decir, si hoy escuchamos esta palabra y este mensaje, Dios desea que nosotros nos pongamos en una actitud de obedecer a estas palabras. No porque me van a hacer caso a mí, sino porque entendemos que el consejo de la palabra nos va a bendecir. Nos va a dar bienaventuranza. Vamos a tener tranquilidad, como decía el devocional. Vamos a tener paz. Vamos a tener gozo, tranquilidad. No vamos a vivir preocupados ni afanados en un mundo que está totalmente enfermo y contaminado. Así que Zacarías hacía referencia a los profetas y Jeremías constata registro de ello y reitera este problema. Y tenemos aquí la Biblia llena de ejemplos para que podamos escudriñarla y aprender de esto. ¿Cuántas veces aquí Dios le dice al pueblo, no oísteis, no escuchasteis, no atendisteis, no obedecisteis? Yo le decía en el devocional del otro día que no veamos el leer la Biblia como un hábito religioso. Porque yo creo que muchas veces pensamos que abrir este libro es un hábito religioso. Como lo que hace cualquier religión, tienen que ir a acudir a su libro y a leer. Pero es fundamental leer la palabra en nuestras vidas. Yo que me gusta comprarme libros últimamente y tengo lleno de libros en la casa, veo qué maravilloso es la lectura. Que tiene una cosa que no pasa el tiempo, que permanece, que trasciende la edad, a pesar de que hoy en día todo es tecnología. Pero qué importante es hacerse de un libro y por sobre todo los libros, hacerse de una Biblia y leerla y escudriñarla. Amén. Y no creerla que invertir 5 o 10 minutos de mi vida en leerla es un hábito religioso de canuto. Sino que verdaderamente, como dijo Jesucristo, si tenemos fe al leer la palabra, sabemos que estas palabras son espíritu y son vida. Y si nuestro espíritu está congojado, está triste, está débil, está desnutrido, está raquítico, ¿cómo podemos alimentarlo? A través de lo que dijo Jesucristo. Mis palabras son espíritu y son vida. Todo lo que mi espíritu ha revelado es alimento para que engordemos, para que seamos robustos, fuertes en la palabra. Y como le dije, tengamos conocimiento, porque muchas veces el espíritu trae consejo a nuestras vidas, nos hace recordar versículos cuando nos familiarizamos con la palabra. Así es. Entonces, es importante que al leer la palabra también lo hagamos en voz alta. Porque ahí es cuando nos estamos escuchando. Y no solo mentalmente. No. Después de haber transportado a Nabucodonosor, rey de Babilonia, leyendo, pero además me estoy escuchando. Y estoy aplicando la facultad de la fe, porque la fe es por el oír. Y al oírme yo leer la palabra, estoy nutriendo mi fe. Y voy a tener mayor fe para el día de mañana. Y así lo he comprobado. Gracias a Dios hoy, después de haber soportado 1.000 cosas,
con la empresa Dios está comenzando a bendecirnos. Hemos sido fieles y Dios ha sido fiel a sus promesas. Amén, Señor. Pero ha tenido que pasar una brecha de tiempo donde podríamos habernos debilitado y haber dudado y haber dicho, no, si nos va a faltar, no vamos a llegar a fin de mes. Pero aquí no hemos dudado y Dios siempre nos ha sorprendido. Y lo seguirá haciendo. ¿Por qué? Porque es por fe que vivimos. Amén. Así que lea la palabra en voz alta, óigase usted mismo y será nutrida su mente con el conocimiento inescrutable de Jesucristo. Porque la palabra dice en Colosenses que en Él están escondidos todos los tesoros de la sabiduría y del conocimiento. Están escondidos, abiertos para ser revelados a sus hijos mediante el Espíritu. Y si muchas veces somos tercos, obstinados, nos conectamos aquí, o a lo mejor vamos a una iglesia, o a lo mejor leemos la Biblia en la casa, y aún así seguimos con los mismos problemas, también debemos dar gracias a Dios porque Dios a veces levanta un instrumento para golpearnos de forma certera con una palabra. Sí, Señor. Damos gracias porque aquí en las reuniones hemos tenido manifestaciones del Espíritu y dones, siempre en un orden. Yo lo he experimentado, sé que más de alguno también. Los que nos conectamos siempre hemos podido disfrutar todos esos momentos en la presencia de Dios. Amén. Y las palabras que Dios nos trajo por medio del instrumento, yo creo que de alguna manera tenemos el consejo, tenemos la predicación, tenemos un montón de información y aún así hacemos lo mismo, pero de repente queremos algo más sobrenatural que nos impacte más. Y le damos gracias a Dios porque de alguna manera también se abre esa posibilidad y de allí la importancia de la comunión con los santos. De allí la importancia que Dios haya creado una iglesia. Sea un templo, sea una casa, sea donde uno se reúna, también ahí la importancia porque ahí se ejercitan los dones, la exhortación, la reprensión, la motivación para que entre nosotros mismos el Señor nos tome, nos use, si nos decimos ser hijos de Dios y por medio de mi vida te diga algo del Espíritu también. Tiene que haber esa unidad en el cuerpo de Cristo, porque eso también es parte de todo lo que el Señor quiere. Si no fuera así, no podríamos gozarnos con esas manifestaciones del Espíritu en nuestra vida en los momentos exactos. Así que en estos 70 años de exilio que nos habla Jeremías de un pueblo rebelde, que se les envió profetas desde temprano, sin cesar, y no quisieron oír, no quisieron escuchar, cuando les decían, volveos de vuestros malos caminos y de la maldad de vuestras obras, y dice, y moraréis en la tierra que os dio Jehová para siempre. Qué interesante que diga para siempre. Esta promesa de reinar con el Señor y de heredar esta herencia eterna, desde la antigüedad siempre se encontraba. No por un tiempo en Jerusalén, sino para siempre, dice el profeta. Amén. Amén. Y aquí habla de no me provoquéis a ira con la obra de vuestras manos, nuestras acciones. Así es. Las manos nos hablan del actuar. ¿Qué es lo que estamos desarrollando? El actuar, nuestras acciones, los verbos. Jugar, cantar, hablar, escuchar, ver. ¿Qué es lo que estamos desarrollando con nuestros miembros? Que Dios sea limpiando, purificando nuestras vidas cada día más, amados hermanos y hermanas. Amén. Pero concluye Jeremías 25:7, pero no me habéis oído. No hemos oído, no hemos atendido. Y me han provocado a ira para vuestro mal. La segunda sección de esta palabra de Jeremías, ¿en qué detona todo esto? ¿Qué pasó con este pueblo que viene ya del exilio, regresando nuevamente a Jerusalén después de haber sido destruido el templo, asesinado, llevado fuera, pestilencia, hambre, muerte y una serie de cosas terribles que nos relatan los profetas, todos los profetas menores y mayores? ¿Qué es lo que iba a venir? Jeremías 25:8, a causa de esta rebeldía de los padres. Por tanto, así ha dicho Jehová de los ejércitos, por cuanto no habéis oído mis palabras. Mire,
no habéis oído mis palabras. ¿Se fija lo que decía antes? Qué importante. Ya no tenemos el profeta que nos hable así directamente, una nueva revelación, porque Pablo dice que ya este libro está sellado, no hay nada que agregar. Amén. Ya tenemos la profecía aquí que nos está hablando hoy. Así dice Jehová de los ejércitos. En este minuto el Señor está hablando. Su palabra, la profecía bíblica está obrando en nosotros. Por cuanto no habéis oído mis palabras, he aquí enviaré y tomaré a todas las tribus del norte, dice Jehová, y a Nabucodonosor, rey de Babilonia, mi siervo, y los traeré contra esta tierra y contra sus moradores y contra todas estas naciones en derredor, y los destruiré y los pondré por escarnio y por burla y en desolación perpetua. Y haré que desaparezca de entre ellos la voz de gozo y la voz de alegría, la voz de desposado y la voz de desposada, ruido de molino y luz de lámpara. Toda esta tierra será puesta en ruinas y en espanto, y servirán estas naciones al rey de Babilonia 70 años. Y cuando sean cumplidos los 70 años, castigaré al rey de Babilonia y a aquella nación por su maldad, ha dicho Jehová, y a la tierra de los caldeos, y la convertiré en desiertos para siempre. Amén. Vamos a dejar hasta ahí. Comienza diciendo, por cuanto no habéis oído mis palabras. Y en el versículo 10 se nos dice algo interesante que muchas veces vemos en esta generación y en esta sociedad. Haré que desaparezca de entre ellos la voz de gozo. Porque como creyentes muchas veces nos debilitamos, quizás los más jóvenes aún más, cuando vemos que el mundo y nuestras amistades andan en voz de gozo. Pasan bien, buenos autos, buenos carretes, no sé lo que pueda llamar la atención de la carne de cada hombre y mujer. Buenos lujos, buenas mujeres, no sé, que las redes sociales se prestan para tanto. Hoy en día estamos en una psicosis constante de propaganda, donde más encima uno presta atención y vista y oído a estas cosas, y todos los días le podemos dedicar fácilmente 30 minutos, 20 minutos a estar allí mirando cosas en las redes sociales, historias y una serie de cosas, y no podemos hacer contacto 5 minutos con la palabra, hermano. Entendamos lo que Dios quiere, que comencemos a cambiar y a volvernos a Él poco a poco. No podemos mañana decir, mañana voy a ayunar 2 días, un día, y voy a leer y orar 1 hora y leer la palabra, porque es mentira. Tratar de poder ordenar estos hábitos, tomar más en serio a Dios, si queremos alcanzar un estatus mayor espiritual y por sobre todo un impacto en nuestro alrededor. ¿Cuántos de ustedes tienen anhelos y sueños en sus corazones? ¿Por qué Dios se ha tardado tanto en las peticiones que ustedes tienen más íntimas? Si verdaderamente nos volviéramos al Señor con más fuerza, creyéndole en más santidad, creyendo que Él aún puede hacer cosas grandes, levantar poderosos ministerios y dones en nuestras vidas, pero estamos ahí. Y esto aplica también para mi vida, lógicamente, hermanos. Pero que podamos vivir los procesos también, no desesperarnos. Es parte también de la vida del creyente. Dios tiene sus tiempos. Y si estamos mostrando la debida fidelidad, aunque nos cueste, vamos a ir viendo recompensa. Amén. Amén. Y hay cosas que como familia deberíamos en algún minuto tocar y hablar entre nosotros, para que poner en oración ciertas personas. No puedo mencionarlo abiertamente, pero se me vienen varias personas y rostros en este minuto que son cercanos alrededor nuestro. Amén. Amén. Que nos gustaría verle activos en los caminos de Cristo, sanados, restituidos, con un propósito. Así es, Señor. Gloria al Señor. Y eso también Dios lo pone en el corazón porque también es parte del mensaje y el cierre de la enseñanza. Así que aquí podemos apreciar la dura tragedia, hermano. Y ese es el temor también de que nosotros no nos volvamos al Señor, que la tragedia vendrá sobre nuestras vidas y sobre nuestro entorno. Pero aún estamos a tiempo. Dios aún está hablando. Aún está abierta esa puerta de gracia. 23 años habló Jeremías. Dios aquí continúa hablándonos. Amén.
Aleluya. Así es, Señor. Y aquí se habla de, no sé yo, el ruido de molino. Le hablaba yo de esta idea de que haré que desaparezca la voz de gozo, la voz de alegría. Así vive el mundo, hermano. La alegría, la risa, el chiste, la obscenidad. Y Dios dice, haré que desaparezca todo esto. Tranquilo. Va a desaparecer todo esto, hermano. La voz de desposado. Ruido de molino, dice aquí. Usted sabe que el molino es un instrumento, una máquina para moler el grano y hacer harina. ¿Qué significa que el Señor va a quitar el ruido de molino? Que va a haber escasez. Porque molino y todo esto es símbolo de producción, provisión, sustento. Amén. Que va a menguar, va a escasear. Y que la luz de lámpara también va a ser apagada. Lo cual también se relaciona con desolación. Donde no se oye el ruido de molino, ni se ve la luz de la vela, allí debe haber desolación. Y es lo que experimentó la tribu de Judá en el sur, a mano del imperio babilonio. Y hay un paralelo que quiero rescatar aquí antes de pasar a la última sección. Espero poder entregar todo. Se comparte un paralelo aquí, en Jeremías del día al 12. Porque aquí se habla de 70 años de desolación. ¿Cuántos años pensamos que va a durar la gran tribulación o el tiempo de ira? El día del Señor. En un principio, 7 años. Es lo que mayormente se comparte, aunque hayan discrepancias. Aquí Dios advierte de 70 años y hoy en día nosotros sabemos que en cualquier momento se pueden venir encima esos 7 años. ¿Qué va a pasar? ¿O qué pasó en la antigüedad en esos 70 años? Fue puesto en ruinas el pueblo. ¿A manos de quién? Del rey de Babilonia. ¿Y quién es el rey de Babilonia espiritual? Satanás. Aleluya. ¿Y quién va a recibir potestad 7 años para hacer y deshacer en este mundo? Satanás. Satanás. ¿Y qué va a pasar posterior a todo lo que el enemigo, Dios reprenda, va a desarrollar en ese tiempo con gran poder e iniquidad para todos los que no recibieron el amor de la verdad? Va a ser castigado. Él y todos los que le sirven. Y aquí también Jeremías nos habla de que él va a ser castigado. Y va a ser puesto en escarnio por todo lo que hizo. Entonces en esta vi un paralelo en relación con lo que es la gran tribulación. 70 años, 7 años, el rey de Babilonia, el adversario, pero al final de esos 7 años Dios lo va a hacer caer. Y también lo hizo con Babilonia en su tiempo. Amén. Interesante paralelo. El 7 no es casualidad en la Biblia, la gematría, el estudio de los números tiene mucha relevancia. Ahora bien, Zacarías 1:4 nos decía, no seáis como vuestros padres. Los cuales los primeros profetas, todos los profetas les dijeron, vuélvanse de sus malos caminos. ¿En qué usted siente que está caminando mal? Si usted es hijo de Dios, usted debiera saber en qué está tropezando. Y esto es un llamado constante en nuestras vidas porque siempre hay obstáculos y piedras, pero no debemos excusarnos y debemos despejar ese caminar. Hay que volverse al Señor de nuestros malos caminos, de nuestras malas obras, de nuestra lengua suelta y atender y escuchar al consejo. Yo le decía que hay un montón de ejemplos bíblicos, pero también cada uno tiene ejemplos familiares. ¿En cuántas cosas nuestros padres erraron? Yo lo puedo decir, no por mi madre precisamente, también tengo un padre, y más de algunos sabrá la historia, ¿cierto? Y yo siempre pienso, Dios mío, yo no quiero cometer esos mismos errores. Amén. ¿Usted quiere cometer esos errores? No, sí. Deje de caminar en esa dirección. Usted no está llamado a cometer esos errores. Usted, si Dios le trajo, es para que usted cree una senda, seguir la senda de Cristo. ¿De cuántas de estas cosas de nuestros padres fuimos testigos? ¿Fuimos afectados directamente por sus malas decisiones? Amén. Gloria a Dios si tenemos un padre o una madre que nos amonesta.
porque de los padres viene la sabiduría. Amén. Y qué bueno tener en casa un padre y una madre que nos dé un consejo sabio, Amén. nos enderece, que clame por nuestras vidas. Así Y si no tenemos uno eterno, que nos amó primero. Amén. Él es nuestro verdadero Padre, hermano. Él es nuestro amigo, hermano y Padre eterno, que siempre nos ha estado esperando con su brazo abierto y con su consejo. Y que nos habla en Hebreos, capítulo 12, versículo 9. Por otra parte, tuvimos a nuestros padres terrenales que nos disciplinaban y los venerábamos. ¿Por qué no obedeceremos mucho mejor al Padre de los Espíritus y viviremos? Ya que ellos ciertamente por pocos días nos disciplinaban como a ellos les parecía. Pero para lo que nos es provechoso, para que participemos de su santidad. Es verdad que ninguna disciplina al presente parece ser causa de gozo, sino de tristeza. Pero después da fruto apacible de justicia a los que en ella han sido ejercitados. ¿Qué efecto tiene la obediencia, escuchar y atender al llamado de Dios hoy y decirnos, volveos a mí? ¿Qué efecto tiene? Vida, pues, hermano. Vida. Amén. ¿Por qué no obedeceremos mucho mejor al Padre de los Espíritus y viviremos? Así es, Señor. Porque la vida que ofrece el mundo y que muchas veces llevamos no es vida, Así es muerte. Despiértate tú que duermes y te alumbrará Cristo. Amén. Si usted está fatigado, desanimado, enfermo, etcétera, acongojado, es porque usted no está atendiendo, no está prestando atención. No nos engañemos gritando amén. Prestemos atención. Verdaderamente que el amén vaya acompañado de frutos dignos de arrepentimiento. Pues tenéis por vuestro fruto la santificación y como fin la vida eterna, decía Romanos 6, 17 la semana pasada. Aleluya. ¿Qué finalidad tiene el llamado a disciplinarnos y volvernos a Él? Salvación. En el pasaje de Hebreos, además de salvación, participar de su santidad. Lo que hablamos en la enseñanza anterior. Participar de su santidad. Volvernos a Él. Ser apartados para Él. ¿Estamos siendo indiferentes? ¿Nos convertimos al mundo? ¿O el mundo se convierte a nosotros? Qué difícil cuando estamos con la familia y vemos que no hay ningún deseo ni una intención de un cambio ni de volverse a Dios. Gracias a Dios damos que nosotros tenemos aquí todavía nuestros oídos dispuestos y estamos cambiando. Yo sé que sí. Amén. Pero el llamado es no conformarnos. Pero vemos allá afuera y miramos realmente este volveo, no hay ni por dónde entrarle con un volveo a ellos. Llenos de filosofía, de ideas, de ideología, de pensamientos. Sí, Señor. ¿Qué significa la palabra herejía? Decía yo en la radio. Creo que era el pensamiento. Pensar diferente a Cristo. Si muchas veces nuestro camino se volvió o se ha vuelto infructuoso, es por causa de que no hemos oído ni hemos atendido a lo que la palabra nos dice. Y más nosotros responsables somos que tenemos el consejo y la palabra a diario con nosotros. Y el versículo 11 es maravilloso, pues dice que es verdad que ninguna disciplina al presente parece causa de gozo. Pareciera ser que disciplinarnos, santificarnos, ponernos a cuenta con Dios es tan difícil porque muchas veces miramos es que en nuestra carne podemos contra ello. Y es que no tomamos la vía correcta para poder vencer en aquellas áreas. Pero después da fruto apacible de justicia. Después se recogen los frutos. A pesar de que genera tristeza ser disciplinado y abstenernos de ciertas cosas.
pero da fruto, hermano. Apacible, de justicia. Aleluya. Gracias, Señor. Para ir terminando y cerrar el mensaje y dejar una parte para la otra semana, para no alargarnos más. Dentro de las notas que yo tengo dos notitas aquí. La nota 5 de la introducción, esa dice que la preocupación de Zacarías era que los repatriados cometieran o repitieran los mismos errores de sus antepasados, amén, y cuya desobediencia desató el castigo. En todos los ejemplos de los profetas del Antiguo Testamento, como que se hacen tan latentes para la iglesia hoy en día, a puertas de entrar en el castigo, en una sociedad que vemos cómo está revelada y vuelta en contra de Dios totalmente. Por eso es que todos estos profetas se han predicado y se están predicando harto, porque son palabras que están cobrando vida de manera tan poderosa. Gloria al Señor, porque se amonesta más y se llama más el arrepentimiento, incluso que el Nuevo Testamento. Muchas veces los profetas uno encuentra constantemente volveos, la palabra volveos sale más de 1000 veces en la Biblia. Tremendo. Amén. Vemos entonces esta cita y también la cita 3, que guarda relación con volverse a Dios. Bueno, yo le decía que a Ageo, que es un profeta que también queremos conocer pronto, se le encomienda la reconstrucción del templo y la restitución de los sacrificios para levantar esta ciudad y al pueblo de Dios. Y mientras que a Zacarías se le encomienda la renovación espiritual y este llamado a no cometer los mismos errores de los padres. Si vemos aquí el paralelo de Ageo y Zacarías, vemos por una parte que Zacarías es llamado a reconstruir el templo. ¿Qué significa para nosotros hoy? Lo primero, reconstruir nuestra habitación, nuestra vida y nuestro corazón. Comenzar trabajando en nosotros, en lo interior, amén. Es lo primero que tenemos que empezar a reconstruir. Reconstruir es reparar o volver a construir algo destruido o dañado. Todo lo que esté dañado y destruido en nosotros, Dios lo puede reconstruir. Pero en nuestro templo, en nuestro corazón, en nuestra mente, debemos tener la disposición de hacerlo. Nuestra habitación. El segundo llamado de Ageo, además de reconstruir el templo, era restituir los sacrificios. ¿Qué significa esto? A nosotros, restituir lo que le ofrecemos a Dios. ¿Y en qué lugar lo situamos? Primero, reconstruyo mi templo, mi corazón, buscando al Señor, volviéndome a Él, escuchando y atendiendo. Luego restituyo mis sacrificios, todo lo que yo le ofrezco a Dios. En mi economía, en mi salud, en mis amistades, en mi vida personal, en mi intimidad, en todo lo que yo desarrolle, todo lo que yo le ofrezco a Él, al servicio, a la comunidad, al cuerpo de Cristo, etc. Como ofrenda y holocausto agradable ante sus ojos. Y en tercer lugar, eso constituye lo que tenía que reconstruir Ageo. Y Zacarías era el llamado a renovar la tierra. ¿Qué es renovar la tierra? Limpiar nuestro caminar, pero también purificar nuestro entorno. Es decir, llegando a aquellos que tenemos cerca, hermanos. Ese es el orden correcto. Muchas veces queremos ordenar nuestro entorno, a nuestra familia, a nuestros seres queridos, cuando ni siquiera hemos puesto en orden la nuestra. Amén. Primero se ordena el templo, nosotros, lo que yo le ofrezco a Dios, y en tercer lugar, yo estoy capacitado y en condiciones de ya haber sido sanado, puedo empezar a ayudar a los demás y sanar la tierra, porque la tierra nos habla del lugar donde uno habita, mi casa, con quien vivo, o quienes se relacionan conmigo frecuentemente. Y eso es lo que vamos a hablar de un poquito más en la otra enseñanza, en conocer de Ageo y de Zacarías este llamado. Ahora, ¿puede entender por qué no ha visto frutos quizás? Dios tiene el tiempo, pero también acorde a nuestros actos y a nuestra disposición. Dios no trabaja solo. Gloria a Dios. Así que reconstruir es reparar
reparemos nuestro templo, reconstruyamos lo dañado. Restituir es devolver, pero también volver a poner una cosa al estado que tenía antes. Como dice la palabra, el primer amor. Andar fervorosos, diligentes, unánimes. Y la renovación es la reanudación de algo que se había interrumpido. Acción y resultado de adquirir un aspecto que le haga parecer nuevo. Gloria al Señor. Porque en Cristo somos nueva criatura. Y es necesario diferenciar remordimiento de arrepentimiento. Es necesario que sepamos diferenciar un sentimiento de culpa y de dolor con verdadero arrepentimiento. Porque cuando pecamos muchas veces solamente nos duele el corazón un rato y seguimos la fiesta. A una actitud de verdadero arrepentimiento y de volvernos al Señor con todo nuestro corazón. Así que, amados, el último versículo de Zacarías finaliza diciendo en la versión hebrea: entonces se convirtieron diciendo, tal como Yahweh Sebaot, es decir, Jehová de los ejércitos, se propuso hacer con nosotros a causa de nuestros caminos y nuestras obras, así ha hecho con nosotros. Este pueblo, esta generación entendió lo que sus padres hicieron mal y aparentemente se arrepintieron. Que quizás en la Biblia Reina Valera no se entiende del todo, pero se volvieron a Dios. Y el volverse a Dios, el volveos a mí, comienza con reconocer lo que se hizo mal. Reconocer, no solo un remordimiento temporal. Un remordimiento temporal y el sentirse mal un rato no es algo que genere un cambio de vida ni un acercamiento con Dios. Solo el volverse a Dios con todo el corazón, que se comparte el pesar, el dolor, pero además se pide perdón y se reconocen los pecados cometidos. Allí es cuando nos volvemos, cuando reconocemos en lo que hemos fallado, cuando oremos reconozcamos nuestros errores, porque reconocer es examinar con cuidado y detenimiento para conocer mejor nuestro estado y formarme un juicio correcto acerca de mi vida, de mis actos. Así que Dios les bendiga grandemente. Amén. Y por último, ya no quiero predicar más porque ya estamos en la hora. ¿Qué le quiero decir? Porque fue lo que le dije al principio para despedirnos. Un versículo que tenía relación con el estudio se encontraba en Santiago, que habla de que nos sometamos a Dios, resistamos al diablo y Él huirá de nosotros. Él dice, acercaos a Dios y Él se acercará a vosotros. Pecadores, limpiad las manos, y vosotros los de doble ánimo, purificad vuestros corazones. ¿Por qué le leo este pasaje que no pude exhortar hoy? Porque aquí se nos habla de los de doble ánimo. Y en griego esa palabra nos habla de un esquizofrénico espiritual. Y yo me encuentro actualmente estudiando todo lo que es la psiquiatría, todo lo que son las enfermedades mentales, la psicosis, los TOC, la paranoia, el miedo, la crisis de pánico, los trastornos bipolares, los fármacos, el Prozac, etc. Estoy haciendo todo un estudio de estas cosas de psiquiatría, de tantas, porque la sociedad está verdaderamente enferma y me gustaría pronto, en los próximos estudios futuros, poder traer un estudio profundo del alma. Y cómo en la Biblia podemos encontrar sanidad a estas afecciones que hoy se tildan de que es una célula y una neurona, pero muchas veces son demonios y espíritus y fruto de nuestros errores que se están manifestando en enfermedades, en depresiones, en angustia, en crisis de pánico, en bipolaridad, en dependencia de fármacos, y todas estas cosas las tenemos que reprender en el nombre de Cristo y no tienen cabida parte ni parte en nosotros y en nuestro ministerio. Aleluya. Y con la sabiduría y la dirección de Dios podemos ser mejores que los psíquicos y los psiquiatras que solamente va a 2 minutos y le dan una pastilla y tómate la píldora. Y el libro que estoy leyendo habla de que las afecciones mentales a base de píldoras, en vez de reducir la crisis,
ha aumentado y explotado exponencialmente. Mientras que en África, que no hay acceso a píldoras como la hay en Estados Unidos, la gente se sana con más frecuencia. ¿Qué está pasando? Sabemos que la industria de la farmacia se ha desnudado frente a nosotros durante la pandemia. Así que vamos a traer un tema interesante, Dios mediante. Dios le bendiga. Amén. Amén. Continuamos la próxima semana. Oramos al Señor.